Buenos días, jóvenes. Como les había indicado el día lunes, mejor dicho, hoy miércoles vamos a retomar la clase de vigas de hormigón armado. ¿Ya? Para el efecto, cabe señalar que está dentro del acápite de vigas de distinto material. ¿Ya? Entonces entramos con una definición de viga de hormigón armado. Una viga de hormigón armado es una estructura que está conformada por dos tipos de materiales. Uno llegaría a ser el hormigón y el otro el acero, ¿no? Analizando una sección de viga de hormigón armado homogenizada a un solo tipo de material. Puedo homogenizar, pero en particular este de vigas de hormigón armado, el acero tengo que transformarlo a hormigón y así tengo un área homogenizada. ¿Listo? Vamos a hacer un esquema aquí de la figura 1, 2, 3. En la figura 1 tengo la altura H de la sección de la viga y el ancho B. Esta línea que está punteada es el eje neutro, donde aquí podemos ver en la gráfica de tensión, la figura 2, que la tensión es cero. Entonces, a medida que va alejándose hacia la fibra superior del hormigón, la tensión es mayor, tensión del hormigón. Aquí, la mayor tensión es en el del acero, la tensión del acero sobre M. La fuerza resultante de compresión, que es al hormigón, llamamos C, ¿no? Y la fuerza de tracción T. Nos vamos a la figura 3 del área homogenizada. A partir del eje neutro, esta se considera a partir de la sección efectiva que corresponde a compresión. Entonces, aquí tenemos un ancho B y la altura K sub D. K sub D. Igual, la distancia aquí del área su centroide sería un medio de K sub D, de toda esta altura a la mitad. Y la distancia al centro del acero sería D menos, menos K sub D. D menos K sub D, que tengo esta distancia. ¿Listo? Ahora, respecto a la figura 2, donde están las tensiones y las fuerzas, por ejemplo, de compresión están en este sentido y de tracción en otro sentido. Las tensiones, tensión del hormigón y tensión del acero sobre N, ¿no? Entonces, esas distancias, por ejemplo, de compresión, la fuerza y de tracción, está a un tercio de la parte superior del hormigón, K sub D, y entre ambos tenemos JD, que sería D menos un tercio de K sub D, ¿no? Entonces, bajo esas características, vamos a ir señalando. El factor N, que habíamos señalado, es la relación entre los módulos elásticos del acero y el hormigón. N, modo elástico del acero, modo elástico del hormigón. Si los módulos elásticos del acero es a 2.10 por 10 a la sexta kilogramos centímetro cuadrado y del hormigón 0.14 por 10 a la sexta kilómetros al cuadrado, si reemplazo esos valores, es a 2.10 por 10 a la sexta es E 0.14. Hacemos la relación y queda 15. Llega a ser 15 veces el acero con relación al hormigón. A eso se refiere factor de mayoración, factor modular, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las capacidades resistentes, nos vamos a ir a la figura 3, o disculpen, la figura 2, donde hay un equilibrio de tensiones. A ver, vamos aquí. C negativo, positivo. T menos C en estado de equilibrio igual a 0. Eso es lo que... T positivo menos C igual a 0. Hacemos la igualdad de tensiones, tensión de tracción, tensión de compresión, o fuerza de tracción y fuerza de compresión es igual a, son iguales en la condición de equilibrio. La fuerza por la ley de Hooke es igual a tensión por el área. Y esto, aquí es la tensión del acero por el área del acero.
tensión del hormigón, C, por el área del acero. Hago una relación aquí de proporciones de tensión y áreas. Tensión del hormigón pasa aquí, área del hormigón sobre área del... ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver aquí, que de 1, considerando las áreas por la relación modular para el área homogenizada, es 15 veces el área del acero para determinar el área del hormigón. N por A sub A. Podemos ver aquí en el gráfico el área del acero. El área del acero en hormigón es N por A sub A. De ahí sale esta relación, ¿no? Área del hormigón, área del acero, factor de mayoración. En primera instancia, antes de resolver cualquier ejercicio, tenemos que referirnos al eje neutro, a esa línea. Y obtenemos de la proporcionalidad de tensiones de la figura 2. Tensión del hormigón sobre K sub D, tensión del acero N por su brazo. A ver, vamos aquí. Aquí está. Tensión del hormigón sobre K sub D. Tensión del acero sobre N por su brazo. ¿Cuánto es? JD. O digo, D menos K sub D. ¿Ya? Entonces se tiene esto. D menos K sub D. Hago las relaciones, simplificaciones y quedo al final 1 menos K sobre K sub D. Lo importante con el eje neutro es encontrar K. Entonces, a través de esta relación, una primera alternativa, tensión del acero sobre N, tensión del hormigón. De este valor, el resultado K debe ser menor a 1, pero positivo. Si es negativo, no. Entonces aquí podemos utilizar esta relación para encontrar el eje neutro si tenemos datos de tensión del acero, tensión del hormigón y su factor modular. Si en el caso faltara uno de estos datos, esto ya desecho para... Utilizo la siguiente. De la figura 3, el momento estático. Este es el área y su brazo. K sub D por B, K sub D entre medios. El área del acero homogenizado, área del acero por N, D menos K sub D. Esta ecuación lo voy simplificando a una ecuación de segundo grado y obtengo bajo esta ecuación de segundo grado con estos valores, lo único que tengo que reemplazar factores. Aquí ya no hay tensiones, como pueden observar, ¿no? Entonces, como tenemos aquí dos valores de K sub D, ya sea positivo o negativo, debo resolver y seleccionar el valor positivo. En la fuerza de compresión del hormigón, ¿no? Entonces, C, la fuerza de compresión, tensión del hormigón, medios por A. El área homogenizada, KD por B, es lo que vemos indicar, es la alturita por B. Entonces, reemplazo aquí, tengo tensión del hormigón medios, K sub D por B entre 2. Y C llega a ser la fuerza de compresión, sigma H, tensión de hormigón, K sub D, distancia al eje neutro, altura y ancho. De la misma manera, la fuerza de tracción T es igual a tensión del acero, área del acero. Ahí tenemos la. Para el área del acero, por el equilibrio de fuerzas que hemos visto anteriormente, entonces reemplazo tensión del acero, aquí tengo, por área de la tensión de compresión, tensión del hormigón, o sea, fuerza de compresión, K sub D por B entre 2. Esta es que se llama la ecuación que se tiene. ¿Listo? Aquí podemos determinar en forma práctica. En el hormigón es una probeta que podemos sacar la resistencia del hormigón de un H21. Y en cambio en el del acero hay que hacer una relación en la tensión de fluencia a través de este gráfico, ¿no? Entonces ese valor obtenemos. El momento resistente llega a ser respecto a las dos. A las dos. A ver, vamos a ver aquí.
momento resistente va a ser C por su brazo. ¿Cuánto va a ser su brazo? Con relación a T, C por JD. Momento respecto a T, de T respecto a C, mejor dicho, T por JD. Esos son los momentos que se originan en cada uno de ellos. Aquí está. Momento del hormigón, C por JD. JD es D menos 1/3 y que se emplazo aquí, ¿no? Entonces, tengo todos estos valores y también del acero. ¿Listo? Tengo aquí un formulario para poder resolver este tema. La primera opción, tengo que determinar el eje neutro con esta relación. Tengo aquí tensiones del acero, del hormigón, factor puedo utilizar. En el cambio, si no tuviera uno, utilizo esta otra alternativa para determinar. Aquí tenemos los módulos resistentes, son ecuaciones sencillas, el área del acero y toda su descripción de momento del hormigón, tensión del hormigón, distancia, caso B, JD, M sub A, momento del acero, etcétera, módulo elástico, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí la cantidad de acero en la disposición de la viga. Vamos a tomar los aceros comerciales que se utilizan en la construcción de 1 pulgada, 3/4, 5/8, media, 3/8 y 1/4. Sus diámetros nominales de 1 pulgada es 2.4 o 2.5. 2, etcétera, etcétera. Aquí el área del acero está en función a este diámetro nominal, pi diámetro al cuadrado, pi por 2.5 al cuadrado entre 4, pi por 2 al cuadrado sobre 4, obteniendo el área de cada acero para cada diámetro, ¿no? Vamos a ver una disposición de acero en vigas. Aquí tengo un gráfico en la parte superior, es la armadura superior. Esta llegaría a ser los estribos, que están separados casi entre 10 a 12 centímetros. La que nos corresponde en el estudio es la armadura inferior, ¿no? Entonces voy tomando el área del acero. Aquí tengo un diámetro, por ejemplo, de 1 pulgada, aquí 3 más pequeño. Entonces la armadura inferior será 2 fierros de 1 pulgada y 2 fierros de 3/4. Sumados esto te va a dar una cantidad de área, ¿no? Por decir algo, aquí tengo 5 aproximadamente. Si me da 15, llegaría a ser 3 fierros de 1 pulgada, porque sumados 3 veces es 15. Aquí podría dar 9.5, 3 por 3, 9, 3 fierros por 3 fierros de 3/4. Es así. En los ejercicios que vamos a realizar es donde vamos a poder comprender un poco más. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, compañeros, el día lunes nos encontramos en la clase.